en general, cuando las chicas me invitaron gentilmente a dar una visión sobre la planificación, sobre la idea de la matemática y de la enseñanza de la matemática, muchas de las cuestiones de la enseñanza de la matemática en general, principalmente con números que hemos mucho desarrollado, ¿no? Algo de geometría, algo de medida, eh, y hemos visto algunas pautas de la planificación. Es más, yo le hice a planificar a las alumnas sobre medida, creo, no, sobre número, que me presentaron las chicas 2 momentos, después trabajamos, ahora le pedí 2 momentos más, que algunas me han entregado. Bueno, ya en general, algunas cuestiones de la planificación dentro de la matemática y algunos de los conocimientos de la didáctica de la matemática o cómo enseñar cada uno de los contenidos, en general lo vimos en el taller. Entonces cuando pensé, digo, bueno, ¿qué puedo de alguna manera ofrecer totalmente nuevo o totalmente cosas que no he tratado dentro de la enseñanza? Y entonces apunté a la planificación en formatos virtuales y cómo trabajar la diversidad, porque en general, y ya me voy adelantando un poquito, hay una gran diversidad. Muy difícil que una persona me diga, yo tengo un grupo homogéneo. Yo tuve una maestra que me dice, me tocó un grupo re heterogéneo. ¿Dónde estarán los homogéneos? Esto es una cuestión de que no está, no existen. A menos en el año 80, en la escuela tradicional, que todos lo ponían de última, el diverso lo querían sacar afuera y seguramente iba al psicólogo, al psicopedagogo, a la recuperadora, o sea, el diverso era visto como un problema. Bueno, una cuestión de algunas ideas para trabajar esas cuestiones en la diversidad que tenemos y un poquito de la planificación virtual y cómo planificar en estos contextos. eh, en estos contextos. Bueno, por eso voy a compartir una pantalla, espero que todos la puedan ver. No sé si alcanzan a ver lo que Se yo ve pongo. perfecto. Bien, muy bien, gracias. Bueno, vamos a tratar, les digo, bueno, vamos rápido, idea del diseño de la clase virtualizada. Vamos a dividir en 2 partes, pero previamente, antes de dividir las 2 partes, quiero dejar claro algunas cuestiones interesantes. Estamos transitando una situación excepcional, transitoria y posiblemente complementaria. Y cuando hablo de complementaria, algunas cuestiones que yo por ahí digo acá, ya las he dicho en otro lugar. Y complementaria porque todo lo que viene después en la presencialidad no va a ser igual. O sea, ahora nosotros vamos aprendiendo herramientas que cuando volvamos a la presencialidad no va a ser lo mismo. Hay muchas cuestiones que van a quedar. O sea que tuvimos que pasar por este momento y hay una visión positiva del momento, a pesar de que hay mucho negativo, que por ahí lo vamos a transitar. No quiero demorarme mucho en la exposición, pero hay cosas que hemos logrado y que seguramente en la presencialidad van a ser muy potentes a la hora de dar clase. En el nivel inicial, la tecnología podría estar en las clases. Por ahí los más ventajosos son secundaria y primaria, porque en general el cuerpo a cuerpo en inicial es muy importante también. Pero bueno, no necesariamente algunas cuestiones de la virtualidad van a ser potentes. Muchas veces las familias no son ni viven acorde a las representaciones que tenemos los adultos escolares en torno a ellas, y hay muchos que la están pasando mal. Con respecto a algunas cuestiones de que los adultos no están como nosotros, yo estoy calentito, con internet, bueno, el internet no es tan bueno que digamos, pero bueno, seguramente va a ser mejor que otras familias, pero las familias que están del otro lado están en otras situaciones. Algunos como nosotros, pero la mayoría no. Entonces, cuando nosotros pensamos en propuestas educativas para eso, esa familia, para ese alumno disponible, yo por ahí hablo mucho de alumno disponible porque es un adulto que está del otro lado, disponible y ser nexo entre mi propuesta y el alumno, entonces tengo que ver cómo está el otro. Y en esa circunstancia me parece que es importante no perder ese vínculo con el otro. La escuela se metió dentro del hogar, o sea, hoy, por ejemplo, hay jardines, ojalá, ¿no? Por ahí el jardín donde trabaja Luciana, sí, donde tengan Zoom, por ejemplo, la maestra y pueda ver a todos sus alumnos, pero en otros jardines la única acción es el WhatsApp. Entonces, pero de alguna manera, por WhatsApp,
por diferentes recursos, nosotros nos metimos dentro de la casa. Me parece que trabajar la continuidad pedagógica sin tener en cuenta estos puntos de partida, poder llevar o pegar un golpe. Entonces, para cuando nosotros planificamos en una situación de la virtualidad, me parece sumamente potente no perder estas cuestiones. Una cuestión que quiero que quede también clara es que las propuestas deben tener una doble intencionalidad pedagógica. Tiene que ver, cuando yo pienso, un rol del alumno y de la familia. ¿Qué rol va a cumplir cada uno? Las clases de la virtualidad no es entender la presencialidad por otros métodos, o sea, me pongo acá en el Zoom como la maestra y trato de representar el aula de la presencialidad. No. Y acá hay un nuevo contrato con los adultos disponibles, encontrando límites para tratar de salir sin de casa y ponerlo en lugar de terceridad. O sea, ¿qué le propongo yo a los alumnos sin salir? O sea, ¿cómo los hago salir desde su hogar sin salir de esos, pero aprendiendo? Eso es importante, que la propuesta tiene que ser lo más linda posible, no me sale la palabra, pero atrapante posible para que el alumno pueda salir a volar sin salir de su casa. Entonces, tenemos que ponerlos en ese lugar de terceridad. Posición del docente. Entonces, se construye en relación con el otro. La familia y el alumno sepan que en la escuela, yo puse la escuela, pero la escuela en total, porque hablo de la escuela en general, hablo del jardín, está incluido en esa escuela, tiene que haber una familia que sepa que hay un adulto que te escucha, que en este caso es el docente, que lo habilita, que lo valore y que lo interpreta. Y que moviliza a partir de su propuesta y genera conocimiento. Muy teórico, ¿eh? En la práctica, bueno, pero la idea es, la teoría está en base a lo que yo debo hacer y pensar. Bueno, vamos a trabajar en dos partes, yo ya me he adelantado. La primera parte es algunas ideas sobre la planificación de la virtualidad, cómo yo tengo que planificar, cómo diagramar consignas, porque ojo que las consignas no son iguales. O sea, yo he recibido de muchos papás que por ahí me conocen, Cristian, ¿no me explicás este problema? Y por ahí la consigna en la presencialidad es muy potente, pero hay que darle una vuelta de tuerca porque esa consigna va al adulto disponible, ese adulto disponible hace una transposición en función de lo que él entiende y se la pasa a su hijo. Entonces ahí hay que ver bien cómo manejamos y trabajamos las consignas, que es un trabajo que hay que, en la virtualidad no es lo mismo. Y la idea también que propongo en la mesa es trabajar en saberes coordinados, que creo que me parece muy potente en este momento, donde yo puedo hacer propuestas donde haya 2 o 3 áreas juntas, para que no vayan un montón de áreas y un montón de actividades de ese alumno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo le doy práctica de lenguaje, matemática, sociales, un montón, ese celular por ahí, ese celular, lo tiene el papá y tiene 3 hijos, uno en sala de 3, sala de 5, el alumno de segundo grado. ¿Se imaginan la catarata de actividades que llegan? Entonces me parece que ahí nosotros tenemos que pensar, por eso es importante lo que yo dije hoy del adulto disponible. Entonces a veces el saber es coordinado, pensar en estas cuestiones de cómo pueden ser una actividad donde estén varias áreas involucradas. Bueno, entonces vamos a hacer un trabajo pequeño en grupo, va a ser corto, porque lo voy a achicar un poquito con respecto a hacer más rápido y tratar de 1 hora terminar. O sea que vamos a entrar nuevamente nosotros en un ratito. Tengo miedo de que se me termine la batería. Bien. Ahí dice, Cristian, ahí escriben las chicas que hay alumnas esperando en la sala de espera. ¿Puede ser? Claro, porque las dejé. A ver, voy a dejar de presentar un momentito. No tengo nadie en la sala de espera, ¿eh? Hay 2 alumnas del turno tarde, me están avisando que no pueden ingresar. A ver. Porque no tengo. Ahí está, ahí. Recién ahora me aparece. Sanjurjo. Ahí la acepté. Ahí la acepté. Y esta chica más. Ahí por ahí van a aparecer. Porque me aparecía, mientras yo exponía, me aparecía admitir. Bien. Ahí se está tratando de unir. Bueno, vuelvo. Ahí la acepté y se está uniendo. Seguramente me van a aparecer algunas. Ahí se terminó de unir. Bien. Sigo.
Desde el principio voy a... Bueno, ¿cómo trabajamos? Entonces ahí vamos a empezar a hablar de la planificación. Yo digo programación completa en curso, unidad, tema, bien. Hay un posicionamiento cuando planifico. Primero el contexto, que ya lo voy a explicar. Objetivos, tiempos, porque ¿en qué tiempo me va a responder el otro? Sistema de evaluación. No voy a abundar el sistema de evaluación, pero es importante cuando planifico cómo voy a evaluar. Modalidad de enseñanza, qué tipo de enseñanza, porque en función de los recursos, cómo voy a producir las discusiones, y la bibliografía. Bueno, la planificación de clases, tareas, tiempos, interacciones, tengo que planificar. O sea, no es planificar cuando digo planificar, no digo bueno, hoy tengo un encuentro de Zoom, ¿qué hago? Bueno, busco la lotería. No. O sea, tengo que pensar todo, con anticipación. O sea, a ver, si voy a planificar un contexto de un juego de lotería, bueno, ¿por qué qué quiero que aparezca? ¿Qué voy a trabajar después por WhatsApp con los alumnos? O sea, una planificación, planificar como planifican ustedes los dos momentos y las intervenciones docentes en la presencialidad, anticiparme a todo lo que puede producir. Por supuesto que puede tener modificaciones en el transcurso, pero sí yo tengo que, no encuentro en función, voy avanzando y en función de lo que me parece a mí, o sea, siempre planificado. Bueno, el rol del alumno, ahí yo digo algunas cuestiones que tiene que tener la planificación. Cuando digo contexto, y voy a aplicar muy rápidamente, hablo de la conectividad de los alumnos en la casa, o sea, el contexto que está el adulto disponible o los alumnos. ¿Qué tienen? WhatsApp, Telegram, aula virtual, por ejemplo, aula virtual estaría en la panacea, ¿no? Equipos, ¿qué equipos tienen? ¿Qué Zoom? Si puedo explicar Zoom, etc. ¿Pueden conectarse? ¿Se impuso la conexión? Porque a veces dice el maestro, esto pasa más en secundaria o en primaria, vamos a hacer Zoom, 2 alumnos de 20. ¿Quién lo impuso? O sea, no sirve ese tampoco. Entonces, sí sirve un Zoom con pequeños grupos. Si de 20 alumnos yo digo, bueno, hoy van a entrar 5 al Zoom, pero con una perspectiva y planificación didáctica. ¿Por qué quiero entrar esos 5 y no los 20? O sea, podría hacer eso con una intencionalidad didáctica, porque puede haber interacción entre esos 5, y mañana estoy con otros 5. Y no con siempre el grupo total. ¿Por qué tiene que ser el grupo total? Ahí cuando son menos, yo puedo ver las caritas y puedo interactuar con algunos que nunca interactúan. Y que siempre interactúan los mismos en la masividad, ¿no? El docente configura el contexto, la pregunta. Tiempo. ¿En qué tiempo nos vamos a encontrar? ¿En qué tiempo van a responder al WhatsApp? ¿En qué tiempo, qué recursos, interacciones, la organización de la clase, un poco lo que yo decía recién, puntos a pensar. Cuando nosotros pensamos, todos estos puntos se tienen que pensar, y todos los recursos y todas las actividades tienen que tener una direccionalidad didáctica. Bueno, para seguir pensando, puse recursos, lo que haya, lo que tenemos a disposición de docente y alumno, el objetivo del acompañamiento, más la matemática que quiero enseñar, el rol del alumno, quiero un rol activo, tomando decisiones y ganando autonomía. Ganando autonomía, cuando digo voy a hablar un poquito, no ganando autonomía solamente que me responda. A veces, esto un poco, puedo dar actividades, y esto en función de la diversidad, y le doy 3 o 4 formas de responderla. Uno me puede mandar un audio, el otro me puede mandar un video, el otro, o sea, darle variabilidad de respuestas. Lo que no negocio es el contenido. Bueno, y no tratar de quedarse en uno en ese Zoom, si yo tengo Zoom, pero por supuesto que hay docentes, o sea, la mayoría de los jardines que los alumnos disponibles tienen WhatsApp, pero no quedarme uno en uno, no uno en uno, así. Es decir, los otros mirando. Siempre tratando de, si yo utilizo un encuentro sincrónico, que haya discusiones. Bueno, esto lo paso porque es de rúbrica, y bien. ¿Qué contiene la clase virtual? Esto es importante. Esto no es una clase virtual, por ejemplo. Esto es un encuentro sincrónico que tenemos. La clase virtual es todo. Es las actividades, vamos a ponerlo en nosotros, ¿no? El foro, las discusiones que se pueden plantear, o sea, es un cúmulo de cosas que uno planifica y piensa en la clase virtual. O sea, la clase virtual no es este encuentro que tenemos, esto es una cosa más. Por eso dije, objetivo presentado a los estudiantes, me parece valioso. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál es el objetivo de hoy?
Entonces el objetivo de hoy es que ustedes se lleven de este encuentro, por ejemplo, algunas ideas de la planificación en estos contextos, o ideas para trabajar interarialmente, o sea, con saberes coordinados. Alguna idea y hacerlos pensar con respecto a la enseñanza del nivel inicial. Bueno, esto es un objetivo. Bueno, y esto vuelvo, un poco, entro con la diversidad también. Yo tengo 2 o 3 ideas que yo quiero que se las lleven todos, pero por ahí hay otras ideas que circulan acá, que algunos se las llevan y otros no. Pero eso sí, son 2 o 3 ideas que yo quiero que todos se lleven. Y esto es un poco la diversidad, ¿no? Todos se llevan lo mismo. Que lo voy a tomar un poquito. Es mucho para hablar, ¿no? Porque una apertura, un texto, un video, un audio, una apertura es, yo presento por WhatsApp, y ahora les voy a presentar después, si tengo tiempo, un video de una de las alumnas de cuarto, de un video, una apertura en función de decirles qué van a hacer, cuál es la idea de la actividad, o sea, eso me parece sumamente importante. Un recorrido tiene que tener la clase virtual. ¿El recorrido qué es? Resolver una actividad que le mandé por WhatsApp, ver un video, porque puede ser que la maestra tenga un video a mano y se lo haga ver y se los diga, este es un video que lo mando por WhatsApp, y lo ven los papás cuando tengan internet o cuando lo puedan bajar. Leer un texto, en este caso vuelvo a veces en práctica de lenguaje, esto puede ser un texto matemático, pero a veces matemática no se usa mucho, pero puede ser un libro. Tener un encuentro sincrónico, si se puede, si no se puede. Entregar una tarea, buscar información, producir un video. ¿Por qué no los alumnos no puedan, o sea, los papás, producir un video con los chicos? Pero todos con un hilo conductor. No voy haciendo cosas disyuntas y en función de lo que vamos avanzando, sino todo con un hilo conductor, pensado. Un desarrollo, que las actividades del recorrido estén ligadas con un discurso del docente, introduciendo cuestiones matemáticas que desea trabajar. En este caso, matemáticas. O sea, por ejemplo, vamos a suponer, si yo quiero saber el número, bueno, ustedes contaban hasta 10, la idea es, bueno, y ahí ponerle algunas cuestiones matemáticas en juego que la maestra quiere que todos sepan. Y un cierre. Y el cierre hablo de que se terminó el juego, jugamos todo el día a la lotería, jugamos a otra cosa, otra cosa, otra cosa. Bueno, un cierre, un punto de reflexión. ¿Qué quedó? Entonces ahí sí lo hace el docente en este caso. Entonces dice, bueno chicos, la idea es contar, puede mostrar, como un cierre de la clase, ese famoso cierre que la maestra junta a todos y le dice más o menos lo que quiere que sepan, algunos preguntan, puede ajustar audio de los alumnos. Bueno, un cierre. Aunque sea por WhatsApp, pero tiene que haber. Entonces, en esto ahí puse más o menos las bases en mi idea subjetiva, porque esto es de todos autores, porque estamos aprendiendo en la virtualidad. O sea, no es que alguien escribió hace un año cómo se enseñaba en la virtualidad, porque nos agarró de golpe, como un freno de mano, hicimos una inercia, ¿sí? Y empezamos a hacer cosas y estamos aprendiendo. Esto es un pensamiento subjetivo mío, en función de varios autores que he leído y escuchado, de qué aproximadamente puede tener una clase virtual. Y esto va para todos los niveles, no digo que es para inicial y esto solamente no, inicial, primaria y secundaria, con sus respectivas entradas. Seguimos. ¿Qué contiene la clase virtual? Entonces, importante, las pautas de trabajo, que ya lo dije, del tiempo, importante, 15 días, 20 días, una semana, formas de trabajo, cómo voy a trabajar, modalidad de trabajo, prever las intervenciones docentes. Si yo voy a tener encuentro de Zoom, bueno, voy a jugar a la lotería, ya tener previsto qué preguntas voy a hacer. O sea, no es que lo que va apareciendo, qué quiero que aparezca, instancias orales para brindar, recibir información, entrega, alguna explicación a un papá que no entendió la consigna, errores comunes que pueden los alumnos contar, o sea, hacen un conteo mal y errores comunes que pueden aparecer, la maestra en grupo total o por WhatsApp continuamente revisa los errores que pueden aparecer, retroalimentar, me parece sumamente potente. Errores comunes, un poco ya me adelanté, no es una clase virtual, un encuentro sincrónico nada más, grabo un video y lo mando a ver, escribí un texto y lo di para leer y estudiar, resolví cómo le hago llegar a los alumnos, o sea, todo esto es, con un hilo conductor es una clase virtual, no es esto no es una clase virtual, esto es una parte.
Sobre la planificación, bueno, esto igualmente se los voy a dar a todos. O sea, se lo voy a dar a las profes y la profe lo pasa a las alumnas. Seleccionar contenido y formular objetivos, pensar en un nicho de desarrollo y cierre, un hilo conductor, esto un poco resume. Comunicar lo pretendido, que lo había dicho. Secuenciar las actividades que se proponen, todas las actividades con los recursos. Indicar de cómo se va a responder, cuándo y por qué vía, me parece importantísimo, porque el papá decía, ¿ahora qué hago? ¿Entonces a quién se lo mando? ¿A la maestra, a la directora? ¿A quién? ¿Lo dejo acá? Puede ser un audio, video, por escrito. Eso tiene que quedar claro. Se trabajan menos contenidos, no vamos a poder trabajar todo, y entonces acá el maestro tiene que, esto ya va para el maestro inicial principalmente, pero ustedes que van a ser futuras maestras, tienen que identificar objetos irrenunciables. Objetos que yo tengo que enseñar sí o sí. Priorizar contenido en función de factibilidad, la materia y los alumnos. O sea, y la factibilidad, o sea, los recursos que tengo. O sea, y esto sí que es un trabajo colaborativo. Yo si estoy dentro de un jardín, yo tengo que trabajar todos. Que no sea, el alumno es mío, dice la maestra. No, el alumno es de todos. Esto es muy importante. El alumno de sala de 3 es de todos, no es de la maestra de sala de 3. Cuando nosotros pensamos propuesta, y principalmente en la presencialidad o en cualquier contexto, las planificaciones tienen que ser institucionales. No hay otra. O sea, los alumnos son de todos. No es de... Y esto pasa mucho en la diversidad también, ¿no? En la escuela especial. Cuando el alumno viene y dice, ahí llegó el tuyo. ¿Cómo llegó el tuyo? Es de todo el alumno, no es de la maestra inclusora. El alumno es de todos. No es llegó el tuyo. Entonces me parece que también en este punto de la diversidad, que a veces tenemos nosotros alumnos de discapacidad dentro del jardín, el alumno es del jardín, de todos, no de la maestra inclusora. Entonces, cuando nosotros hacemos propuestas, tenemos que pensar en propuestas en todos dentro incluido. Y las adaptaciones de apoyo, configuraciones de apoyo, que más principalmente en primaria aparecen, pero que también pueden aparecer en jardín, las tienen que hacer todos, por eso ahí estoy involucrado. Y podemos, en estos contextos, según la diversidad, también la discapacidad en este caso, puedo pensar cómo remitimos el mensaje que también vaya a todos. Bueno, entonces, hablando un poco de saberes coordinados, voy a tomar un poco, voy avanzando rápidamente, 7 ideas potentes. O sea, bien, hablé un poco de lo arial. Quiero hablar un poquito, disculpen que voy bastante rápido, pero un poco sobre los saberes coordinados en estos contextos principalmente, cómo trabajo con el otro área, con áreas, ¿no? Porque, ¿por qué? Porque vuelvo a repetir, ¿no? Si le llego, lo invado con actividades más por WhatsApp a un papá, a un adulto disponible, vuelvo a repetir lo que dije hoy, al principio, terminamos perdiéndolo. O sea, porque el papá llega a las 10 de la noche, uy, ahí no sabe de quién es la actividad, si es el de la sala de 5 o sala de 3 o el de la escuela primaria. Entonces me parece que ahí sí tenemos que pensar, menos es más. Esto es una idea de Perkins, menos es más, pero en la presencialidad y también en la virtualidad. Y con respecto a la selección de los contenidos, menos es más en el sentido de que Perkins, no sé si lo digo acá, no me acuerdo, porque por ahí se me aparece cuando lo hice, esto lo hice el viernes, y se me vienen ideas y lo voy haciendo, pero Perkins dice que el conocimiento a veces de los alumnos, hay un conocimiento, no le llama la palabra débil, y uno profundo. Lo vamos a poner el débil, no me recuerdo el nombre yo en este momento. Frágil, conocimiento frágil, ¿no? Bueno, Luciana, frágil. Enseño, aprendo, me lo olvidé. Eso en la escuela primaria, en la secundaria peor. ¿Vieron fracciones? 3 meses de fracciones, el pibe no, dicen, listo, frágil. Tiene que ser, ¿cuál era el otro, Luciana? Ayúdame. Ahí me perdí. Profundo. Frágil y profundo. Profundo tiene que ser, o sea, el conocimiento que doy, lo aprendí, lo aprobé, listo, me lo acordé siempre. Entonces, a esos puntos con respecto a los saberes coordinados, tratar de que ese saber sea menos, pero más, pero que realmente sea profundo. Entonces, que ese menos lo puedan, que sea
que sea atrapante, que pueda producir, principalmente en esta época, ¿no? Que pues sea motivador no solamente para los docentes, que estamos también medio pachucho, diría la palabra, no sé, no me sale la palabra, pero digamos, medio como que pensábamos que íbamos ya a estar en la presencialidad y sigue todavía esto, los papás también, la situación económica, cómo está, bueno, me parece que menos es más y pensar las propuestas con saberes coordinados. Entonces yo doy 7 ideas, que todavía no son ideas mías, que son ideas a partir de una conferencia que dio Anijovic, donde ella plantea muy bien, con respecto a los saberes coordinados, elección del tema, elección, autonomía, metacognición, aprendizaje colaborativo, flexibilidad, entorno educativo y evaluación formativa. Yo voy a explicar muy rápidamente algunos, como para tener una idea hacia qué apunta estos saberes coordinados. Por ejemplo, bueno, los voy a explicar directamente acá. Con respecto a la elección, qué elegimos, qué hacemos. Cuando eligen un saber coordinado, ¿quién elige? ¿Lo eligen los alumnos o lo eligen solamente los profes, los maestros? Entonces hay que ver la elección. Cuando hablo de autonomía un poco lo que hoy yo dije, cuando yo doy una actividad, darle un formato de diferentes formas de resolver. Por ejemplo, que alguno pueda presentar un video, que alguno pueda presentar un audio, que alguno pueda presentar un texto. O sea, que de alguna manera haya autonomía en los alumnos, no solamente desde el punto de vista de lo que pienso, de lo que argumento, sino también de lo que selecciono, en función de mis intereses. Ahora nosotros hicimos con una alumna que me mandó algunos audios, algunos videos, ella le propone que le presenten audios o videos, y algunos papás eligieron un texto para comentarle lo que pasó. Algunos nenes grabaron un video que se lo grabó el papá, y algunos grabaron audios, contando en este caso. Eran contar platos de la casa, cuando ponían en la cocina, platos. Es una actividad solamente matemática, pero bueno, lo interesante sería que esa actividad esté incluida dentro de saberes coordinados, de práctica de lenguaje, de que, bueno, me quedan 10 minutos. De última volvemos. Metacognición, y cuando hablo de metacognición hablo de algo que vamos a hacer hoy, de hacer un parate, decir, bueno, hasta dónde vamos, decirle a los chicos qué han aprendido y que cuenten por un audio, un video qué han aprendido hasta ahora, cómo se sienten, cuestiones para decir cómo vamos y qué les gustó más, qué les gustó menos. Y por ahí los chicos te dicen, a nosotros nos gustó jugar a la lotería por Zoom. Y bueno, me da una perspectiva hacia cuál es en general lo que a ellos les gustó más y que se sintieron más cómodos y por qué. Es cierto que es muy difícil a veces que los alumnos, pero también logran autonomía, que me cuenten cómo la están pasando. Aprendizaje colaborativo, que aprender con el otro, me parece sumamente importante con respecto a pensar las interacciones que puede haber. Y si tenemos solamente WhatsApp, bueno, pensemos cómo la podemos hacer, ¿no? Que mande audio y le mandamos un audio de un nene inventado a los chicos, o esto pensó Juan, ¿qué piensan ustedes? Que sea flexible, bueno, el entorno educativo apunta más a la presencialidad, algunas cuestiones, y la evaluación formativa, cómo evaluamos todo, o sea, cómo vamos evaluando cotidianamente al alumno. En inicial sé que están en un punto más avanzado que otros niveles con respecto a la evaluación, porque esa evaluación de observación directa es lo que más hace la maestra en general, no toma pruebas. No, a menos que, como el Isidorito Cañón, haría plof, ¿no? Si entra a una escuela, a un jardín y están todos haciendo una evaluación escrita tipo de primaria. Pero en general es más observación directa lo que hace la maestra, y por lo tanto ahí es mucho más fácil, ya están más familiarizados con la evaluación de todos los días y cómo ven el avance del niño. Lo que sí a mí me interesa es que a veces lo que yo he visto en los jardines cuando he ido a ver presencial es que todos participen. El cierre que hace la maestra, y ya hablo de la presencialidad, esto, cómo se colocan los actores, ¿no? Cómo colocar los actores. No es lo mismo hacer un cierre yo parado y los alumnos sentados allá a lo lejos, que hacer yo una situación también asimétrica, un poquito más levantado,
sentado y los alumnos todos en cuclilla o sentaditos alrededor mío, y donde yo puedo ver todas las caritas y puedo decir, bueno, participá vos, a ver, ¿qué pensás? Y que darle todos la palabra, no preguntar al aire y que conteste siempre Juan. Eso me parece sumamente potente y eso lo van a ir aprendiendo a medida que van haciendo las prácticas. Bien, ya termino. Propuesta en el inicial, alfabetización cultural, o sea, qué es lo que es importante de la cultura cuando selecciono esos contenidos. Poner actividades que pueden ser reiteradas, repetidas, y que puedan desarrollar mayor autonomía en los alumnos esas actividades, y sacarle la carga al adulto disponible, que sean actividades donde el alumno pueda hacer solo. Eso es imposible, eso. No ponerlo continuamente al adulto ahí jugando con el pibe. O sea, tratar de pensar actividades, cuando pienso actividades donde está el otro, que el alumno las pueda hacer solo, que puedan ser reiteradas, que pueda volver sobre ellas. No importa que sean repetidas con cierta, pero que el alumno pueda lograr solo. Y ahí logro la autonomía también, no que el alumno disponible, si no está un alumno disponible no se puede hacer. O el nene tiene que esperar al papá que llegue a las 8 de la noche, 9 de la noche para poder hacerlo. ¿Cómo podemos hacernos cargo de ese agotamiento? Por eso es importante pocas propuestas, divertidas, interesantes, posibles de realizar con los recursos que tiene la familia. También pensar en los recursos que tiene la familia, un poco lo que yo dije, un poco dónde está el otro. Ah, ¿cómo? ¿No tienen? Y no tienen, porque no son como nosotros algunos. Entonces hay que pensar en los recursos que tienen, en el contexto, en el jardín que estoy trabajando. ¿Qué recursos pueden tener? Y en función de los recursos que ellos pueden tener, también pensar esas actividades. Propuestas que permitan el desarrollo autónomo de los estudiantes, propuestas que impliquen aprendizaje que se van a desarrollar de manera diferente a la presencialidad. No quiero presencialidad dentro de un poco un resumen, ¿sí? Y tratar de tener comunicación con la familia para saber la situación de cada niño, lo vincular. Eso no hay que perderlo. Cómo está cada niño, cómo está la familia. O sea, no perder esa comunicación con la casa. Porque eso es lo que yo veía con las practicantes que me comentaban que empezaron a practicar de sala de cuarto año, y que me decían, de 15 alumnos, de 20, ¿cuántos te están contestando? ¿Cuánto le contestan a la maestra? 5. ¿Y los otros 15? ¿Por qué? Entonces la pregunta no es no contesta la familia, sino ¿por qué no contesta? Esto es algo que dice Brenner, interesante, que dice, no quedarme en la queja, sino esa queja pasar la pregunta para poder contestar. Por ejemplo, decir, bueno, ¿y por qué no contesta la familia? Y ya es un problema, que tengo que contestarlo, y tengo que solucionarlo. Y seguramente esa pregunta me va a dar respuesta de lo que está pasando. Por ahí me dice, sí, tienes 4 hijos, o 3 hijos de la primaria, esto que dije al principio. Ah, entonces nosotros no podemos presentar en todas las áreas todas juntas. Entonces, ¿cómo pensamos? Y ahí está, ¿no? Lograr que se trabaje en cada institución como equipo, esto un poco ya lo dije. El juego es una estrategia sumamente potente en estos contextos, trabajar el juego, por lo menos en el área matemática. Planificar juntos, que ya lo dije, construir un equipo que funcione como equipo, donde estén todas las opiniones de todo el conjunto institucional, no lo que diga el directivo, puede ser potente lo que dice el directivo, pero o sea, una construcción de todos. Romper con la lógica de cada maestrito con su librito, un poco lo que yo dije, es mío ese alumno, bueno, un poco lo que dije, ¿no? Es de todos. No, yo soy de sala 3, me cargo de sala 3, no, todos. Miren, algo potente de lo que yo decía que va a quedar es este trabajo que estamos haciendo. ¿Saben una cosa que por qué? Porque pueden ser, antes no tenemos tiempo para reunirme, bueno, listo, a las 9 de la noche nos reunimos toda la escuela en Zoom. Listo, ¿eso qué va a quedar? Esos encuentros, que eso es lo positivo, esto lo decía Delia Lerner, el otro día en una charla que yo presencié, decía algo interesante, lo que hemos logrado es juntarnos a pensar cómo aprenden los niños. Y esto es positivo, porque antes nos juntábamos porque no teníamos tiempo. Y ahora estamos pensando en propuestas, pensar cómo poder enseñar, eso va a quedar. Los alumnos del jardín, me pasé anterior. Los alumnos del jardín son alumnos de todo, bueno, un poco, y propuestas de actividades que son propuestas de tareas. Yo puse acá, de Tierra del Fuego, que presenta una maestra solamente de matemática, algunas propuestas, que después se las voy a pasar al link, yo los puse acá, y voy a ver si tengo tiempo, me quedan 2 minutos 46, una propuesta de una alumna de sala de 4 con los alumnos, para que vean un video donde presenta, a ver si puedo presentarlo.
no puedo. Pero bueno, listo. Pero bueno, lástima que no puedo ponerlo, pero es una propuesta donde la maestra, esto nos va. Bien, ¿me escuchan? ¿Me ven ahí? Es una propuesta de la maestra que hace un video donde hace la actuación de la clase, lo que tienen las actividades. Y después los alumnos, la familia, algunos muestran los videos de cómo cuentan, y algunos audios, y algunos textos, que no tienen, no tienen ni WhatsApp, porque también hay que pensar, ¿no? Cómo hicieron para contar, le dio otra actividad, le dio un cuento, la maestra, en ese caso, donde se podían contar, pero después le dio una actividad, la maestra, una retroalimentación, que muy bien lo que contaron, bien, pero vamos a suponer ahora que van las dos maestras, era para sala de 3, que van las dos maestras y va la directora a comer. Entonces, que pongan los platos de una sola vez. Entonces los chicos mostraban el audio donde iban a buscar los platos y se acordaban de la directora y la maestra y ponían 3 más y venían y los repartían en la mesa. Es una actividad de memoria de cantidad, pero bueno, que desde el punto de vista de WhatsApp, de un jardín que tiene muchas complicaciones, pero que los papás se involucraron con ese caso, con la tarea. En este caso de grabar al niño, que lo podía haber grabado la mamá, el hermanito, porque era una situación cotidiana. Pero bueno, para que ustedes vean algunas cuestiones. Ahora, bueno, vamos a hacer un trabajito, vamos a esperar que se termine este minuto, vamos a salir y vamos a entrar nuevamente para hacer la segunda parte. Fui rapidísimo, ¿eh? Traté de hacer en 40 minutos todo. Gracias. Perfecto, se entendió. Bueno, Un genio, un genio. Gracias. Traté de hacerlo así, como el bandoneón. O sea, Muy lindo el Power, está muy lindo, ¿te gustó? mucha Pensé cómo información hacerlo. importante. Sí, como cosas que no había dicho en mis clases. Cosas Bueno. que por ahí no había trabajado con las alumnas. Yo les comento que esto, le comentaba a un grupo, hace un ratito, al grupo 2, que yo esto lo uso mucho en matemática a veces, que doy 3, divido en 2 grupos, 3, depende de la cantidad de alumnos, y donde les doy un problema y lo debaten entre, vamos a suponer, les doy el problema, lo piensan 3 o 4 minutos, bueno, listo, traten de resolverlo y después lo divido en grupos al azar, que todo es lo bueno, el grupo al azar. Y entonces, bueno, ahí tienen que debatir sí o sí ellos, porque tienen que resolverlo, y bueno, y que cada grupo tenga que elegir un secretario. Entonces, bueno, y ahí empiezan a debatir, y cuando los traigo a todos me tienen que dar una solución. Eso lo uso mucho en el profesorado principalmente. Muy bueno. Está Muy bueno. bueno. Sí, Está bueno. sí, muy bueno, no conocía yo esta herramienta. Yo la aprendí, pero de meterle el dedo, pero está bueno, sí, está bueno. Eso es lo que me permite el Zoom. Y por eso me parece que los encuentros sincrónicos tienen que ir en función de ese orden. Si yo tengo un Zoom donde no haya discusión y haya positivo mío, no sirve. Para eso grabo un video. No, nada. He grabado muchos videos Es a las chicas. expositivo. Y Tal sí, cual. no. En general quise hacer una discusión, iba a hacer otra discusión, iba a presentar una clase a las chicas, íbamos a debatir sobre esa clase, pero después en función del tiempo, que nosotros tenemos una reunión, lo cambié a último momento. Pero bueno, la idea es, bueno, voy a empezar con el grupo 3, disculpen a las profes, que es el grupo que estuvieron las chicas, que las estuve acompañando un poquito, donde, bueno, comenten a ver qué vieron, a ver qué les pareció el debate. Creo que la secretaria, a ver, ¿quién era la secretaria? ¿Está? A ver, hola. Carol, ¿no eras vos? Ah, ahí está. Ah, no sabía que era el grupo 3, perdón. Bien, sí. Listo, bueno, a ver, más o menos, a ver, ¿qué debatieron ustedes? Bueno, ¿qué nos gustó del encuentro? Debatimos las ideas de saberes coordinados para tener en cuenta al momento de planificar. ¿Qué me pregunto? Nos preguntamos por qué estamos planificando para la virtualidad y no más para lo presencial, que fue una de las cuestiones que más hablamos, que hablamos con el profe también.
¿Cómo se hace cuando hay un solo recurso en la familia y hay más de un chico? También nos preguntamos eso. Las dudas que bueno, eso también fue parte de las dudas. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer cuando hay un Nos solo gustó, recurso ahí en el aire y decir, bueno, esto como para seguirlo trabajando? Esas dudas que surgen, dice, bueno, listo, a mí como profe me da a entender, bueno, en la próxima clase, o en el foro, o con algún artículo, poder trabajar estas dudas que estamos desarrollando. Por eso es una actividad de metacognición. ¿Sí, dale a ver? Sí, ¿qué otra cosa más? otra de las cosas que nos gustó fue en pensar en actividades donde los alumnos no dependan tanto de los adultos, sino que sean actividades más autónomas, donde los alumnos tengan autonomía. O sea, Otra pensar de en las estas cuestiones. cosas. Sí. Dale. ¿Qué cambió? Y algo de nuevo, pensamos en la forma de planificar Ah, mediante la virtualidad. Fue una de las bien. cosas que... Sí, en general lo que me preguntaba la alumna, y yo le contestaba que es cierto, que no necesariamente estos pasos de la planificación de la virtualidad son totalmente diferentes a lo presencial, porque el dar una actividad, vamos a suponer que yo doy un juego y decirle, bueno, la idea del juego es esta, o tratar de que los alumnos sepan cuál es el objetivo mío, tener en claro hacia dónde voy, qué es lo que tiene que lograr. Esto tiene que ser, que el maestro de alguna forma se lo tiene que hacer saber al alumno. Porque a veces, y esto entra un poco en la evaluación, y esto pasa tanto en primaria, no tanto en inicial, que yo hablaba un poco de la evaluación en seguimiento, y cuando me dice, me puso un 7 y no sé por qué me puso. Entonces no tengo claro por qué es lo que tenía que aprender. Entonces, creo que es importante que el alumno sepa por qué la actividad que estamos jugando, pues estamos aprendiendo a contar. Y que el alumno lo sepa, que está aprendiendo a contar. Entonces, ¿para qué hacemos esa actividad? El objetivo, el propósito que tiene el docente. Bien, esa es una cuestión, y que creo que muchos de los puntos que estaban en la virtualidad también me sirven en la presencialidad. Otra cuestión es el hilo conductor. Está bien que estamos hablando de un hilo conductor desde la virtualidad, pero tengo que hablar de un hilo conductor de, a ver, las intervenciones del docente, o esas preguntas que yo genero en una clase, lástima se me está terminando, pero que genero en una clase, también las tengo que generar en la presencialidad, durante, por supuesto que el aula. Entonces ahí todos los recursos de alguna manera serían en el aula. Tengo que hacer un cierre. En este caso lo hago mediante un video, pero en un momento lo siento a los alumnos, como lo dije, o sea que desde el punto de vista que tiene ciertas características la planificación de la virtualidad, que tampoco sabemos qué va a pasar el año que viene. Ustedes van a estar en cuarto, y el día de mañana, ¿qué pasa si el año que viene dicen, no, seguimos con la cuarentena? Y ustedes tienen que salir a practicar. Entonces voy a decir, pero nosotros no nos enseñó a nadie a planificar en la virtualidad. Bueno, herramientas ahora tienen. No sé si son las suficientes, pero algo tienen. Por si en algún momento, ¿quién nos dice que no pueda pasar? No pueda aparecer. ¿Por qué no ver los recursos que hay para ver estos recursos o estos pensamientos que tenemos, cómo los podemos usar en la presencialidad? Me parece sumamente potente. No tiene que ser lo mismo de lo que era. Sí, un poco aclarando esa pregunta que por ahí es para todos. Sí, a ver, bueno, un poco algo para agregar. No, creo que no, ya respondimos Bueno, todas. a ver, el grupo de Luciana. Bueno, ahí también tenemos secretaria. Mili, por ahí. Buenas tardes, soy Milagros Girarduzzi. Mi grupo está Jazmín Silva, Rocío Hernández, Ibarra Marina, que es mi compañera que está acá, Sí. Julieta Pignelli y bueno, la profe Luciana. Y bueno, un poco de lo que hablamos es que nos gustó, que bueno, eso que se planteó de que a veces dar menos actividades en vez de muchas, es más interesante ya que se logra el objetivo y no dando tanto contenido que a veces no llegamos a trabajar todo, no se llega a entender. Después, bueno, trabajar con experiencias cotidianas, con materiales que las familias tienen a mano, como lo que se hablaba de... ¿Cómo? Estar en actividades con los recursos que tienen los papás. Sí, me parece, sí. Claro, claro. Bueno, nos ayudó con ideas para el momento de
de planificar y a la vez nos hicimos preguntas de, como por ejemplo, ¿por dónde empezamos? O sea, desde qué estructura se planifica Genial. y cuál es la que mejor se adapta, qué estructura es la que mejor se adapta. Muy buena pregunta, interesante. Bien, eso para seguir desarrollando, ¿no? Eso para seguir desarrollando. Yo lo primero que haría sería, no sé, trataría de investigar los recursos que tiene la familia, por ejemplo. Bien, en función de ahí, de los recursos que ellos tienen, bueno, pensar en los contenidos que son irrenunciables. Bien, ¿y cómo con los recursos que tiene la familia y los objetivos irrenunciables, un poco lo que dijo el otro grupo, en las actividades que puedan hacer autónomos, empezar a pensar por lo menos la actividad ahí? ¿Qué actividad le puedo dar? Bueno, y ahí una vez que yo pienso en la actividad, que bueno, diagramo, pensar cómo usar esos recursos, cómo se las voy a transmitir, cómo lo pienso, cómo diagramo la consigna, cómo puedo diagramar y ahí pensar un poco, anticiparme las intervenciones que puedo hacer, las retroalimentaciones, cómo pensar de que lo que opinó uno y tomarlo a un papá y ponerlo en evidencia con los demás. Bueno, ahí sí que es un trabajo que no es de un día para el otro, que hay que pensarlo, que hay que desarrollarlo, pero bueno, le di una idea de cómo empezar, ¿no? Bueno, y después algo que se planteó bueno, que cambiaron las estrategias de enseñanza y se utilizaran nuevas herramientas tecnológicas para llegar a la familia, para estar conectados Ah, y al decir algo. para adaptarse a la comunidad. Algo que salió Y en bueno, el... después, Sí, sí, dale, dale. ¿cómo? Ah, listo, ¿terminaste? Sí, no, después, bueno, queríamos decir que nos gustó trabajar así en pequeños grupos, Ah, porque, bueno, pudimos intercambiar y sí. llegar a un acuerdo. Que es algo que se pierde en este contexto, a veces. Entonces tratamos de hacer un poco, mostrarle un poco que se puede. También era la idea, ¿no? Mostrarle que cuando el maestro dice no puedo interactuar con mis alumnos, no puedo interactuar, hay que pensar. Entonces no hay que quedarse en esa. Pero la otra cosa que surgió del otro grupo, uy, se me fue. Bueno, se me fue. Pero... Ay, se me fue. Ah, un poco del acerco de la familia, ahí está. Yo sé que la familia se acerca mucho al jardín, o sea, mucho más que en otros niveles, no tengo duda. Pero a pesar de eso, hay familias que todavía no. Y entonces me parece que ahora también nos enseñó otros canales para poder acercarnos. Y bueno, y eso me parece que es potente, con esa familia que todavía no se acerca al jardín. Bueno, lo vincular me parece importante y este momento me parece también sumamente potente como para poder vincularme, tratar de traer a la familia. A ver el otro grupo, así terminamos. Si tengo tiempo, me quedan 4 minutos. Bueno, no elegimos delegada, pero bueno, voy a hablar. Listo. Con las chicas hablamos del tema de que vamos a hacer primeras en planificar de maneras virtuales, que vamos a ser las primeras en tener esa experiencia. Después, y nada, que nosotros nunca planificamos tampoco para jardín. Entonces, como que nos va a ser todo nuevo. Y nada, también hablamos de los materiales de los nenes, los recursos didácticos que puedan llegar a tener cada uno de los nenes de su casa, del tiempo que tengan sus padres para hacer las actividades con ellos, y de la conectividad misma también. Sí, sí, de ese alumno disponible, cuánto tiempo va a estar con ellos, en qué momento, por eso las actividades tienen que ser lo más, que ese alumno disponible pueda estar disponible un adulto siempre, o sea, no que sea el papá, y que Claro, sí. tienen que ser lo más autónomo posible, o sea que no importa reiterarlas, voy más despacio, pero que traten de ser, que el alumno las pueda hacer por sí solos. O sea, eso es Claro, también eso difícil decíamos. seleccionarlas, Que es fácil. diéramos menos cantidad de contenidos, pero que el nene pueda aprenderlos, porque si Y no me es... parece que en estos contextos los saberes coordinados son potentes. Es una cuestión de, para mí, de que no trabajar con muchas áreas y muchas actividades, sino pocas actividades con saberes coordinados.
Eso me parece sumamente potente para que Sí, podamos... o poder articular áreas, poder articular varias áreas en un mismo... Eso no quiere decir que un poco lo que dijo el grupo, el primero que expuso, de que solamente los saberes coordinados son para esta parte, no, siempre. O sea, no es que ahora y listo en este momento, no. Sería interesante ponerlo en juego siempre. O sea, no digo que todo tiene que ser saber coordinado, ni tampoco digo que todo tiene que ser variable. Si no me echar, o sea, a veces algunas ideas, que algunos proyectos que pueden ser interesantes a partir de saberes coordinados, no meter de prepo cosas, sino que cosas que encajen. Claro. Sí. Bueno, esto fue más o menos lo que hablamos en nuestro... Bueno, listo, me sentí muy bien, o sea, les digo, bueno, ¿cómo se sintieron en general? En una clase, porque acá, o sea, bueno, Luciana puede participar, Marcela también, o sea, ¿cómo se sintieron? ¿Bien? Como acá fuimos... Yo por lo Sí. general bien, porque pudimos trabajar también de manera individual con las chicas de la tarde, que nunca lo habíamos, o sea, lo habíamos hecho, pero de manera grupal siempre y nunca habíamos Muy hablado bien. entre nosotras. Sí. Quizás eso nos Sí, esa idea ayudó. estuvo buena. Ah, estuvo bueno, bien. Y- Sí. Y yo voto para que esto llegue para quedarse, Cristian, cuando volvamos a la presencialidad, un día un Zoom, aunque nos estemos juntando en el instituto, esto está buenísimo. Así que Bueno, agradecerte son cosas, porque sí, tu generosidad y la predisposición para hacerlo estuvo buenísimo. Creo que es lo mejor para las chicas, que es el camino. sí, en general yo le decía al grupo que traté de hacer una cosa que yo no había trabajado con las chicas, porque desde el área de matemáticas había trabajado, pero bueno, quise hacer alguna cosa que no había trabajado, que aporte a todos, que aporte a ustedes, que aporte a las alumnas, que aporte a todo el mundo. Espero que haya sido Genial, bueno, que se hayan sentido, genial. que haya sido dinámico y que bueno, ya terminamos porque se corta en cualquier momento. Sí, Muchas nos gracias. despedimos. ¿Eh? Gracias, gracias Chao. a todos. Chao. Chao, Chao, Gracias. chao. Nos vemos. nos vemos. Chao.